Son las 6 de la tarde con 12 minutos y vamos a hablar de este tema que está bastante vigente. El Fondo Monetario Internacional, esta asignación, definen algunos como una asignación de un derecho especial de giro de más de 300 millones de dólares al Banco Central de Bolivia. ¿Qué significa? Y lo vamos a hablar con Mauricio Ríos. Él es economista destacado de nuestro país que nos va a ayudar a entenderlo bien. Más de 300 millones de dólares para el Banco Central de Bolivia. ¿Qué significa esto, Mauricio? ¿Hay argumentos para desarrollar una polémica por este tema o no? ¿O se está exagerando la polémica? ¿Cuál es la lectura que tiene el economista? ¿Cómo estás, estimado Tufi? Siempre un gusto. Para ganar tiempo, esto es algo muy sencillo y yo creo humildemente que tanto el oficialismo como la oposición, el gobierno y la oposición, se están ahogando en un vaso de agua porque, para sorpresa mía, ninguno tiene suficiente conocimiento sobre la materia, a excepción de algún técnico del Banco Central que ha hablado sobre el asunto. Los derechos especiales de giro son una cuota aparte por participar del Fondo Monetario Internacional, que tienen más de 150 países alrededor del mundo. Fueron organismos creados ya en los años 40, luego de la Segunda Guerra Mundial, para tratar de garantizar cierta estabilidad a aquellos países que no eran de las primeras economías en ese momento, como Bolivia, el resto de América Latina y demás. Bueno, lo que ha hecho ahora el FMI en el contexto de la pandemia, la crisis derivada de la pandemia, es asignar una cuota todavía mayor de casi el doble de la que ya tenía antes. En equivalencia, los derechos especiales de giro que ahora tiene Bolivia serían de $1.000 millones. Esto no es un crédito, Tufi. Los derechos especiales de giro son como un vale por cobrar, para explicarlo de manera sencilla. Es un vale por cobrar que puede uno utilizar el gobierno. Y el gobierno lo puede utilizar básicamente de dos maneras. La primera es tratando de monetizar esos derechos especiales de giro, y la segunda es utilizarlo como mecanismo de apalancamiento para solicitar un crédito recién en ese momento al FMI. Cuando se dice que el crédito que habría adquirido el gobierno de Yanine Áñez mediante el Viceministerio de Crédito, de Tesoro y Crédito Público, es decir, de Carlos Schling, El las año condiciones pasado. eran, el año pasado exactamente, las condiciones eran lógicamente que hubiera determinada tasa de interés eh, y qué sé yo, otros costos adheridos a la sola operación de monetizar esos derechos especiales de giro y traerlos a Bolivia y utilizarlos finalmente. Pero no constituye propiamente un crédito. Y la confusión viene, no me voy a extender en esto, pero la confusión viene de todas las reformas al sistema monetario bancario internacional desde Bretton Woods en los años 40, desde la creación de la Reserva Federal en 1913 y demás, asuntos en los cuales no me voy a complicar ahora mismo la existencia, o con los Ahora, cuales no voy a complicar la sí. existencia. Sí. Iba a decirte un tema específico, Mauricio. El Banco Central dice es radicalmente diferente el derecho especial de giro, o sea, esta asignación, a lo que fue ya lo define como un crédito el del año pasado, el de Yanine Áñez. Es absolutamente diferente porque ese tenía una tasa de interés, había un plazo para devolver ese monto. En cambio, en el derecho especial de giro de ahora no hay ni plazo, no hay ni interés y no hay momento para devolverlo. ¿Es así de radicalmente distinto ambos conceptos? No es radicalmente distinto porque es solamente un tecnicismo el que Mm. estamos, sí, un tecnicismo el que diferencia una operativa de la otra. Con los derechos especiales de giro, el gobierno de Yanine Áñez realizó una operativa que fue la de monetizar los derechos especiales de giro y traerlos a Bolivia. El gobierno ahora mismo de Arce Catacora, o prefiero decirle el régimen de Arce Catacora, no ha monetizado esos derechos especiales de giro, ni los antiguos ni los nuevos. Y pare de contar, eso es todo. Es decir, por eso digo, la oposición se está equivocando en llamarle crédito a la nueva asignación de derechos especiales de giro del FMI para Bolivia, y al mismo tiempo, el oficialismo también se estaba equivocando en llamar crédito propiamente a la operativa que hizo Carlos Schling con los derechos especiales de giro el año pasado. Es decir, ninguno constituye propiamente un crédito. La diferencia entre lo que hizo Carlos Schling y lo que ha hecho ahora el FMI respecto de Bolivia es que, así como debido a que el FMI no es un banco depositario en el que uno va y guarda determinada cantidad de dinero,
tiene que registrar apuntes contables y contra esos apuntes contables, al mismo tiempo, el cajero del FMI, por llamar de alguna forma, sin ánimo de ofender a nadie, tiene que defenderse en determinado momento, como para decir quién retiró esto y por qué y a cambio de qué y cuánto nos está costando a nosotros. Y al mismo tiempo no puede retirar estos derechos especiales de giro de manera indefinida. No es tan elemental la operativa, pero sí que es muy sencilla. Y pues para de contar, estimado Tofi, honestamente Sí. no hay mucho que decir al respecto. Mauricio, me decías que es una especie de vale estos 300 millones de dólares, pero que se tienen que monetizar. Para, por ejemplo, si el gobierno decide utilizar este vale de 300 millones de dólares y monetizar sería a través de un préstamo, y ahora hay un préstamo específicamente parecido al que hizo Yanine Áñez o no. Puede cambiarlos por dólares, como Ya. hizo el gobierno de Yanine Áñez, o puede utilizarlos como mecanismo de apalancamiento. Puede servirle para decir, tengo una garantía de 320 y tantos millones de dólares, ¿cuánto me das como garantía? Es decir, conseguirá probablemente 1.000 millones de dólares o hasta casi, no sé, no me atrevo a dar cifras ahora mismo, pero serviría como mecanismo de apalancamiento o para tratar de solicitar un crédito ante el FMI, efectivamente. Ahí sí ya tendría un costo de interés y tendría un plazo de devolución. Exactamente. Y además sí que habría condiciones. ¿Por qué? En ese momento el FMI diría, aunque fueran relativamente blandas las condiciones en el contexto de la pandemia, Bolivia necesitaría mucho más de lo que podría pedir utilizando estos derechos de giro para solventar cualquier emergencia que sucediera ya incluso en el corto plazo en el sistema bancario y financiero y sobre todo respecto del tipo de cambio fijo. Es decir, para mantener el actual nivel de tipo de cambio, necesitamos recursos concretamente denominados en reservas internacionales y más aún en divisas, es decir, necesita monetizarlo. Hay mucho más para decir respecto a todo lo Claro. que se podría hacer con estos derechos especiales de giro, pero yo me quedo en que es una operativa muy sencilla y que se están ahogando en un vaso de agua, estimado Tufi. ¿Qué recomendarías hacer con con este vale, Mauricio, como economista? Nada todavía. Mira, mi posición es que hay que de una vez asumir los ajustes y las reformas y que si acaso el país recurriera a incrementar la deuda pública externa, sería única y exclusivamente para financiar la migración del antiguo modelo económico establecido o impuesto por el movimiento al socialismo y migrar a uno nuevo para que la transición no sea demasiado traumática. Para nada más, porque lo demás, como sabemos muy bien, como conocemos muy bien a los economistas convencionales, tanto del oficialismo como de la oposición, van a servir solamente para incrementar el gasto público y seguir incrementando el agujero fiscal, estimado Tofi. Mauricio, ¿qué opinas de quienes dicen, bueno, por haber hecho algo parecido como fue aceptar los 300 millones de dólares del banco del FMI el año pasado, se inició un juicio a Carlos Lin, al exministro de Economía José Luis Parada, y bueno, ahora a la expresidenta también, por hacer algo parecido y por qué ahora no hay ese tipo de reflexión y además por qué antes no se quería recibirse fondos del FMI y ahora sí hay quienes están reflexionando así. ¿Cuál es tu criterio en relación a esa reflexión? Empiezo por el final. Bolivia no ha recibido ningún fondo del FMI ahora mismo, en absoluto. Insisto en decir, el FMI ha reconocido a Bolivia como su participante y ha creado un vale por cobrar, que eventualmente el gobierno lo puede utilizar en ese sentido. ¿Qué ha sucedido con la operativa en el gobierno de Yanine Áñez, bajo Parada y Carlos Schling? Estaban buscando la anuencia del Parlamento cuando el instrumento de financiamiento rápido mediante el cual se permite o se busca utilizar los derechos especiales de giro del FMI no lo requiere de esa forma. Entonces, habría habido, creo, entender que es así, se habría seguido un conducto no regular o no convencional para adquirir y además utilizar o disponer legítima y legalmente de estos recursos. Es tan sencillo como eso. Más allá, no estamos hablando lógicamente de que no se haya seguido el debido proceso, tanto con Parada como con Carlos Schling y demás. Esos son aspectos que ya sabrá defenderlos un abogado entendido en la materia. Eso es lo que entiendo. Pero entiendo que el error ha sido haber seguido un conducto que no era el convencional y haber pedido la anuencia del Parlamento donde tenía la mayoría el movimiento al socialismo.
Bueno, Mauricio, te agradezco muchísimo por ayudarnos a entender este tema. Ha sido un gusto estar nuevamente, ya estaremos en una próxima. Hasta entonces. Encantado como siempre, un saludo. Igualmente, Mauricio Ríos, economista, que nos ayudaba